En los últimos 3 años, varios países en Latinoamérica retomaron la senda del progresismo. Acerca de esta nueva etapa, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, ofreció sus reflexiones a Prensa Latina. Creo que la experiencia de los gobiernos conservadores, especialmente del 2016 al 2019, fue nefasta, que la región no solamente dejó de crecer, sino que aumentó el número de pobres y la inequidad en la distribución del ingreso. Eso de hecho lleva a la gente a pedir un cambio. Lo salvó la campana de la pandemia. Durante este tiempo pues la gente estaba más preocupada por su propia supervivencia que por los temas políticos. Pero ahora que estamos volviendo a respirar, la gente se da cuenta que el péndulo está volviendo a bajar desde los gobiernos de derecha, que hicieron un discurso de un falso nacionalismo, un populismo fiscal, un populismo punitivo. Eso es rechazado por la gente y por eso soplan vientos progresistas en la región. Colombia y Brasil están a las puertas de sus comicios presidenciales. Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, respectivamente, encabezan las preferencias electorales. Por supuesto, si no hay zancadillas, porque en el esquema de polarización ideológica que se está viviendo en el mundo, pues todo vale, es la ley del todo vale. Y tanto en Colombia como lo que sucedió en el Brasil, cuando el juez Moro prácticamente secuestró judicialmente a Lula para que no se pudiera presentar a las elecciones. Esas circunstancias desafortunadas que son como reacciones repentinas de los sistemas y del establecimiento, pues no se pueden descartar. Por eso hay que estar muy alertas, porque aquí hay una actitud muy defensiva, especialmente de los sectores partidarios del statu quo, tanto en Colombia como en Brasil. La mayor parte de las leyes del país son leyes contra el interés general. Más que ganar Petro, yo creo que gana un proyecto de país. En este país duramos muchos años, más de 50 años, en los cuales los sectores de izquierda y los movimientos sociales no se podían expresar libremente porque había una lucha armada que confundía a los electores y que era utilizada además por los enemigos de la izquierda para estigmatizar el voto de la izquierda. Yo creo que por primera vez vamos a tener unas elecciones en las cuales no hay posibilidad de que estigmaticen a la izquierda o la confundan con el proselitismo armado, y allí están unos sectores que no se sienten representados o no se han sentido representados en el poder en los últimos años, que van desde campesinos, afrodescendientes, mujeres, desmovilizados de la guerrilla. Es decir, hay todo un país. Yo diría que las elecciones en Colombia son tan importantes porque no es un problema ni siquiera si gana la izquierda o la derecha, sino si gana un país que se quiere quedar al costo que sea y un país que quiere cambiar. Pero sí creo que sería importante para Petro hacer acuerdos de gobernabilidad, es decir, llamar a colaborar en su gobierno a todos los que puedan aportar realmente a un buen gobierno sin perder sus metas sociales y sus metas, como por ejemplo reactivar los acuerdos de paz de La Habana, seguir las negociaciones con el ELN, hacer ajustes en el modelo. Hay que hacer ajustes en el modelo, nosotros no podemos volver al modelo que teníamos antes de la pandemia. Tenemos que construir un modelo solidario, distinto. La implementación integral del acuerdo de paz y la posibilidad de un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional son desafíos para las futuras autoridades de Colombia. El principal pecado que cometió este gobierno es que puso en modo avión los acuerdos de paz. Opuso resistencia a que se creara la justicia transicional, que hoy día ya es una realidad aceptada internacionalmente. Se opuso a las curules de paz para las víctimas. Y yo diría que hay tres aspectos en los cuales es imperdonable la inacción de este gobierno, que tienen mucho que ver con los acuerdos de paz de La Habana.
El primero es tierras. El primer punto de los acuerdos de La Habana tiene que ver exactamente con el tema de la repartición de tierras. Este país se ha enfrentado desde su época de la independencia porque no hemos sido capaces de solucionar el problema de las tierras. Ese tema fue abandonado por este gobierno. El segundo es el tema de la sustitución social de cultivos. Aquí no podemos a las malas quitarle a los campesinos cocaleros su única fuente de supervivencia. Se diseñó un programa que estaba en los acuerdos de paz, a través del cual la gente voluntariamente podía recibir un beneficio para sustituir sus cultivos ilícitos. Ese programa quedó en stand-by. Y en tercer lugar, el tema de las víctimas. Si alguna cosa por destacar tiene el Acuerdo de Paz de La Habana, es que por primera vez respecto a otros acuerdos que se han firmado en este país, el referente ético son las víctimas, no los victimarios. Aquí no se trata de ver cómo salimos del problema de los victimarios, que por supuesto tienen que tener garantías, condiciones de supervivencia, en eso estamos de acuerdo, pero los acuerdos de La Habana esencialmente tienen un destinatario que son 10 millones de víctimas que quedaron en este país del conflicto armado. Eso también fue abandonado por este gobierno. Así es que yo espero que se reactive los acuerdos de La Habana y que se continúe con las negociaciones con el ELN, porque la pieza fundamental que le falta a este país para completar lo que podríamos llamar una propuesta de paz integral son los acuerdos con el ELN. Cualquiera que tenga un conocimiento más o menos exacto de lo que está pasando en este país sabe que el ELN ya tiene presencia en 80 o 90 de los municipios que antes tenían las FARC. Si nosotros no hacemos la paz con el ELN, lo que vamos a tener antes de 5 años es un nuevo conflicto nacional de unas características mucho más dolorosas en términos humanitarios que las que vivimos en este momento. La UNASUR, en el actual contexto político regional, podría retomar su camino interrumpido. Es verdad, nosotros estamos trabajando en un grupo, digamos, de amigos de la integración, porque lo que hay que decir es que el concepto de integración no es el mismo que tienen los sectores de derecha, que como lo demostraban para ellos, la integración es un problema ideológico, es un problema de estar todos los que piensan igual defendiendo una relación hegemónica con los Estados Unidos, porque en eso consiste para ellos la integración. Para nosotros la integración es un tema de construir región, es un tema de ciudadanía, es un tema de infraestructura, es un problema de compartir políticas públicas sociales, y en esa dirección pues se ha creado un grupo estratégico que va a explorar el camino de que no son necesariamente excluyentes, de reactivar UNASUR y de hacer un proceso de convergencia de los procesos subregionales de integración que hoy día están funcionando. En el tema de UNASUR concretamente, de los 12 países que integraban originalmente UNASUR, pues hoy día hay 7 que estarían dispuestos a reactivar UNASUR. Estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Chile, estoy hablando del Perú, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Guyana, estoy hablando de Surinam, y podríamos estar hablando, si nos va bien en las elecciones, de Brasil y de Colombia. Así es que tendríamos prácticamente una UNASUR totalmente renovada y con una virtud, y es que UNASUR nunca fue un organismo ideológico. Cuando yo estuve secretario de UNASUR había discusiones políticas, por supuesto, que tiene que haberlas en un organismo de integración, sobre la paz, sobre los derechos humanos, sobre la soberanía, sobre los bloqueos. Había discusiones políticas, pero no eran discusiones ideológicas, no nos enfrentábamos ideológicamente. Entonces yo creo que se necesita un organismo que actúe como un escenario político y no necesariamente ideológico, y que simultáneamente desarrolle políticas sectoriales relacionadas con salud, con educación, con una forma de lucha contra el problema de las drogas que sea muy propio nuestro, en fin, como lo que es o era UNASUR. La integración en Latinoamérica fue un sueño de muchas personas a lo largo de la historia, y la región vuelve a acariciarlo.
Mira, nunca había sido tan importante la integración como en esta época de la pandemia y nunca habíamos estado desintegrados como hemos estado en los últimos 5 años. El hecho de que en América Latina se hayan registrado el 32% de los fallecidos por el COVID-19, cuando somos apenas el 8% de la población mundial, es una clara denuncia de cómo abandonamos el sistema de salud, y ustedes los cubanos sí que nos pueden dar lecciones a nosotros de lo que es un buen manejo de la salud pública, cómo abandonamos el tema de la salud, abandonamos el concepto de la producción de salud como bien social, en fin, es una reflexión muy profunda y muy dolorosa de cómo es de importante la integración, pero la integración que nosotros queremos, que es el de actuar como un gran país de 1.000 millones de personas. Desde Colombia, para Prensa Latina Televisión, el camarógrafo Joel Ramos y Odalis Troya.